Cachero, asambleísta electo por la provincia de Pastaza, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto saludarles pues a nuestro país, a nuestra Amazonía y particularmente a nuestra querida provincia de Pastaza, a la cual representamos. Llega usted en alianza por Unidos por Pastaza y el PSC, pero se identifica ya como un asambleísta independiente. ¿Cómo funcionan o cómo funcionarán entonces esas alianzas que se establecieron a nivel provincial, pero ahora ya en la asamblea? Sin duda es importante el que se pueda interactuar con cada uno de los electos asambleístas de nuestro país. Particularmente debo manifestar que inicialmente establecimos un grupo parlamentario en la Amazonía, en la 10ª cumbre amazónica, en articulación con las autoridades también seccionales y obviamente con los actores sociales y la ciudadanía en general. Pero, ¿qué corresponde adicionalmente a ello? Obviamente, al ser un movimiento político provincial, en una alianza provincial, lo que hemos establecido es un mecanismo de acercamientos en función de agendas legislativas que nos permitan también, más allá de tener representatividad, pues que se identifiquen las realidades de los territorios. Por ello son dos elementos. El elemento inicial es una agenda parlamentaria integradora a nivel de país y una agenda territorial que aterrice en base a las propias realidades, tomando en cuenta. ¿Y eso significa que funcionará la alianza como se inició, me refiero a Unidos por Pastaza, con el PSC, o en qué quedó eso? Bueno, realmente hemos tenido un amplio análisis de la territorialidad y en función de aquello, al tener también pues nosotros un apoyo directo en territorio, nos ha permitido, en diálogo directo, como lo había manifestado, establecer un mecanismo de acercamiento con asambleístas de la costa, de la sierra y la Amazonía, en función de también establecer una agenda legislativa que nos permita identificar, lo que le decía, la problemática propia nuestra. Ok, y vale aclarar eso, porque el bloque de independientes podría terminar siendo el bloque más importante. Es decir, están los de los partidos, que si bien son bloques sólidos, generalmente pues los independientes terminan marcando el gol diferencia y dejan abierta la cancha, además, para ver qué partido toman según los temas. Tal como está integrada ahora la asamblea, ¿qué proponen para que se pueda concretar esa agenda que ya han presentado, de la cual me habla, pero con acuerdos sobre la mesa? Exactamente, eso ha sido lo que hemos querido marcar, una diferencia de un diálogo abierto. Hoy estamos acá en Guayaquil, hemos establecido una agenda en la cual yo había manifestado, territorial. Pastaza, al ser la provincia geográficamente más grande del país, al tener 17 nacionalidades, 17 parroquias, 5 de ellas de acceso aéreo y fluvial, que no lo conoce absolutamente nadie, que no saben la realidad de salud, de educación, de conectividad, de productividad y obviamente de generación de empleo mucho menos. Entonces, esa realidad nosotros la trasladamos a través de nuestros movimientos locales, que es por ello que coincidimos en algunos temas de la agenda, y hacia allá se apuntala en los diálogos que hoy lo estamos manteniendo con los bloques parlamentarios, podríamos decir tradicionales, y que de cierta manera, al tener esta oportunidad de establecer un diálogo abierto, sincero, directo, en búsqueda de mejores días para el país, pues también se han considerado elementos que estuvieron contemplados en la propuesta que hemos desarrollado a nuestros ciudadanos en territorio. Ahora, ¿cuáles son esas primeras necesidades? Usted habla por Pastaza, ahora son 12 legisladores independientes también, está Napo, Sucumbíos, está Zamora, Chinchipe, ustedes, Chimborazo, está Cañar, está Carchi, está Los Ríos. Como primera acción han dicho que van a eliminar leyes nefastas, como las calificaron. ¿Cuál sería la primera a eliminar, por ejemplo? Mire, yo creo que el derogar la famosa ley de apoyo humanitario, aquella que ha afectado excesivamente, particularmente en nuestra provincia, en nuestra Amazonía, son uno de los elementos que realmente deben ser analizados, y no hemos dicho somos impositivos, al contrario hemos dicho establezcamos la asamblea como tal, un diálogo abierto, un consenso que nos permita ser partícipes no solo los asambleístas, para eso tenemos a quienes nos eligieron, los ciudadanos. Entonces, sobre ese escenario nosotros hemos planteado agendas territoriales que se ajusten a la agenda y al plan de trabajo, obviamente, que le dé gobernabilidad al próximo gobierno. Por ejemplo, usted ya se estaba refiriendo, la ley humanitaria, nos dice, esa sería una de las que hay que derogar según la posición del bloque de asambleístas independientes, de usted como asambleísta independiente. ¿Derogarla por qué? Usted nos dice, la afectación que ya hubo en provincias como la suya, en Pastaza. ¿Cuál fue la afectación? Me refiero a los cambios que se dieron en lo laboral, por ejemplo, la afectación a los trabajadores. ¿Cómo lo van a argumentar?
Sí, justamente, esa es la realidad que habíamos dicho. ¿Por qué hemos tenido nosotros que acudir a establecer un mecanismo de diálogo a través de los parlamentarios independientes? Porque esta afectación que han tenido nuestros microproductores, que en realidad es un numérico alto en la provincia de Pastaza y en la Amazonía, como no son provincias pequeñas, sino más bien son temas de reactivación económica que han afectado. Entonces, estas temáticas puntuales que lo hemos venido estableciendo en las actividades desarrolladas en conjunto con los compañeros asambleístas que lo había mencionado, que realmente coincidimos, costa, sierra, Amazonía, y sobre estos elementos vamos a establecer el mecanismo adicional para que podamos nosotros tener, más que representatividad, tener pues los argumentos necesarios desde la ciudadanía, que ha sido una agenda complementaria que la hemos desarrollado a nivel de Pastaza, y obviamente en lo que decía, la 10ª cumbre nos permitió también ya consolidar un grupo parlamentario amazónico de los 13 asambleístas, y creo que la unidad, más allá de también los intereses partidistas o personales, va en función de lo que realmente sucede en nuestros territorios. Ok, son 13 asambleístas entonces. El tema de la vacunación ahora mismo es urgente, la necesidad de, ya se habla el anuncio de un nuevo confinamiento, los fines de semana, más restricciones, los números de muertos, de enfermos sin camas UCI disparados, 300 esperando para camas y cientos más por oxígeno. La gente se está cuestionando cómo es que, habiendo vivido esto hace un año, volvemos a un peor escenario. Una vez empiecen sus funciones, ¿qué esperan fiscalizar sobre esto? Sin duda, creo que esa es la prioridad. El país y los ciudadanos sin salud no hacemos nada. Y más aún cuando en la Amazonía, y es otro de los retos que tenemos de cumplimiento efectivo de la ley amazónica, ni siquiera el dólar que anteriormente se lo entregaba en función de los recursos correspondientes han aterrizado, y menos ahora que prácticamente batallan cada una de nuestras 7 nacionalidades, particularmente en Pastaza, como lo decía, y sobre todo lo que está sucediendo a nivel de país. Pero en esto es un reto que tenemos todos los ciudadanos, los asambleístas principalmente, y el involucramiento para que estas decisiones que han afectado no solamente al ciudadano, sino a la economía, al desarrollo productivo y particularmente a todos los sectores. El sector turístico es uno de los más golpeados. Pero ¿y qué pasa con las vacunas? Una de las exigencias de las resoluciones de la 10ª cumbre, en la cual participamos todos los asambleístas de la Amazonía, pues es exigir que al menos con los recursos del petróleo que se generan desde nuestra Amazonía se atienda como prioridad a cada uno de los ciudadanos de nuestra Amazonía, y en este tema el COVID. Pero debo hacer una mención especial. Arajuno, que es uno de los cantones que aún está en semáforo en verde, ha tenido que acudir a la medicina ancestral, a la medicina natural, y así es como ellos han otorgado también una alternativa para que pueda ser considerada en la política pública que se va a desarrollar y en las leyes que tendremos que desarrollarlas también. En la agenda de trabajo que han presentado ya, los parlamentarios independientes están planteando como un eje de trabajo en la reactivación económica. Ahí van a tener consensos, como lo que ustedes dicen es apoyarían la iniciativa presidencial de eliminar impuestos, si se trata de eso, o de fortalecer la dolarización, o sea que en ello podrían votar con CREO, con PSC, pero están de acuerdo también, por ejemplo, con una consulta para que la Asamblea disminuya su número de asambleístas, que sea bicameral, que unos estén en la designación de autoridades, en la fiscalización, otros en legislación. Creo que estos temas que son de fondo hay que analizarlos a profundidad. De cierta manera hay sectores en los cuales se hacen esos planteamientos, muy respetables, pero en el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, creo que hemos ido coincidiendo. Hay muchas coincidencias de darle gobernabilidad al país, sin duda. Hay un presidente electo, pero también hay mecanismos sobre los cuales el ciudadano necesita también ser escuchado. Entonces, ese es uno de los planteamientos sobre los cuales hemos desarrollado nuestra agenda legislativa, y desde luego el que territorialmente nosotros podamos acceder. O sea, en el tema de consulta, por ejemplo, ¿qué consensos podría haber ahí? O se ha planteado incluso en el tema de las preguntas que se deberían incluir, que debería abarcar y ser un reflejo de los acuerdos o consensos que se ha llegado con las distintas bancadas, o en este caso con el bloque de independientes. ¿Qué han hecho sobre eso? El tema de la consulta, que hay un planteamiento inicial desarrollado incluso anteriormente por el Partido Social Cristiano, ¿no? Y eso se lo estableció al elemento correspondiente, no se dio accesibilidad. Hoy lo estamos aterrizando ya en una propuesta que podamos hacer nosotros, quienes canalicemos
una propuesta adicional, pero la decisión no la estamos tomando por el momento, sino más bien será el tiempo del diálogo, del consenso, del disenso, de la articulación y sobre todo de la viabilidad que se puede establecer, en lo que principalmente también hay un gran sector que plantea la famosa consulta popular. En la eliminación de impuestos, entonces, hablemos sobre eso. ¿Cuáles creen que son los que se deberían eliminar? ¿Cuáles progresivamente como parte de las medidas urgentes? Mira, yo creo que las medidas urgentes están en función de reactivar economías. Y esa reactivación económica obviamente estará enfocada en cómo nosotros le damos a nuestros productores, a nuestros emprendedores, a nuestros microempresarios y obviamente a quienes articulen generación de empleo, dinamicen economía y obviamente en función de aquello estarán los mecanismos en los cuales la territorialidad, yo insisto, en la equidad territorial, para que podamos nosotros tener más que argumentos, propuestas que dignifiquen la política y recuperar esa identidad de la institucionalidad. Cuando participativamente hemos dicho, sí, somos parte de la Asamblea Nacional, pero hoy que hemos arrancado ya con un proceso y estamos acá justamente en Guayaquil, ¿para qué? Para establecer el mecanismo de diálogo que nos permitirá llegar a consensos que le hagan bien al país. Sobre todo porque siendo temas urgentes es tiempo ya de definiciones. Y en cuanto a fiscalización, por ejemplo, ustedes en la agenda dicen que proponen reforzar el proceso de elección de los altos funcionarios de la rama judicial con el objetivo de eliminar las influencias, de buscar mecanismos de transparencia en la contratación pública, ¿como cuáles concretamente? Sí, está claro, yo creo que esto ha sido prácticamente una de las grandes problemáticas en la cual se ha marcado la política de nuestro país. Y hoy que tenemos la oportunidad de emprender con propuestas que vayan integrando esa realidad, que vayan concatenando los pensamientos, sentimientos y las realidades. Y que, miren, nosotros cuando hablamos de fortalecer la independencia judicial, pues, ¿qué pasó con la asamblea anterior? Los acuerdos, sí, pero ¿en función de qué? En función personal. Y es por ello de que estos planteamientos que usted lo ha mencionado, pues prácticamente están las cartas sobre la mesa para darle la credibilidad necesaria, no solo a la Asamblea Nacional, sino a la política del país como lo habíamos manifestado. Cierro con esto, porque dice que está en Guayaquil usted justamente en aras de estas conversaciones, de estos diálogos que se están dando. ¿Con quiénes se están reuniendo o con qué partidos? Sí, hoy hemos tenido la oportunidad de trabajar ya una agenda previa para establecer el mecanismo con los asambleístas independientes que lo mencioné anteriormente. También hemos previsto trabajar con el bloque Creo Social Cristiano. Está establecida también una agenda con Pachacuti, con Izquierda Democrática en los próximos días, y así iremos estableciendo esa dinámica que incluso con UNES, como habíamos dicho, estamos para escuchar, y no solamente nosotros, sino todo ese colectivo que permita darle esa credibilidad a la Asamblea y obviamente las decisiones, vuelvo a indicar, está en manos de todos los ecuatorianos. Tenemos una herramienta que es la Constitución, y lo que hemos dicho siempre, la veeduría, la fiscalización, el control social, el ser partícipe de los presupuestos, la construcción de los presupuestos participativos en los gobiernos seccionales, es tarea de todos los ecuatorianos, y ese gran reto que tenemos todos los ciudadanos, incluidos los asambleístas, todos, porque somos servidores públicos, de devolverle la credibilidad institucional y obviamente recuperar lo que está faltando, el tema político, el tema social, el tema económico, y así ya nos apuntalamos. Y ojo, no se olviden que la Amazonía es la que genera los recursos, pero en función de aquello hay una unidad importante en este bloque parlamentario que hemos decidido, pues, de unificar esfuerzos y ver porque nuestras parroquias que tienen accesibilidad aérea y fluvial, por favor, eso no se está tratando y no se está discutiendo. No es justo que se sigan muriendo y sigan nuestras madres embarazadas, nuestros niños que tienen enfermedades calamitosas allá, y que últimamente se le quitó incluso el acceso aéreo que tenían a través de TAME subsidiado. Entonces, esas realidades sí hay que decirlas. Las 7 nacionalidades que hayan estado luchando y bregando con el tema del COVID y otras realidades, pues será parte de las realidades que vamos a plantear en estas agendas que hoy estamos manejando. Parte de las propuestas que ya se incluyen además en la agenda ya próxima a tratarse con los distintos bloques. Elías Hachero, asambleísta electo por la provincia de Pastaza, hoy con nosotros en Contacto Directo. Gracias por haber estado aquí. Muy amable, un buen día y esperamos mejores días para nuestro país. Igualmente. Vamos con ustedes a una pausa y